Muy buenos días para todos. Qué gusto estar aquí con ustedes nuevamente en este segundo día del 15º Simposio de Nefrología al Día en un Día. El día de ayer fue un día muy productivo, con conferencias muy interesantes, y hoy tendremos otro enfoque diferente. En los próximos minutos quiero compartir con ustedes cuál es el papel del médico en general y el especialista en el diagnóstico de una enfermedad que se ha considerado, entre comillas, rara, y esa enfermedad es la enfermedad de Fabry crónica. Estos son mis conflictos de interés, no poseo ningún conflicto de interés, no tengo nexos comerciales con la industria farmacéutica, he sido conferencista para varias causas farmacéuticas a nivel nacional e internacional. Mi práctica está en el Hospital Pablo Tobón Uribe, en mi consulta, y hago parte del equipo del programa de protección renal de Sura, acá en la ciudad de Medellín. Soy docente de la Universidad Pontificia Bolivariana en la Facultad de Medicina en el área de pre y posgrado. Cuando hablamos de enfermedades huérfanas o mal llamadas enfermedades raras, nos plantea un reto, y el reto es salir de la zona de confort, porque son enfermedades que tienen signología y sintomatología a veces un poco bizarra, a veces un poco confusa, que no nos permite hacer un diagnóstico de entrada, sino que lo hacemos muy tardíamente. Entonces, por eso la invitación con el tema de enfermedad de Fabry es salir un poquito de la zona de confort y abrir nuestra mente a una serie de signos y síntomas que nos pueden hacer pensar en una enfermedad renal crónica secundaria a factores de riesgo no tradicionales. ¿Y qué es una enfermedad rara? La gran mayoría de estas patologías son de origen genético, son transmitidas por descendencia materna o paterna y, algo muy importante, empiezan desde la infancia. Son enfermedades muy discapacitantes que tienen alto peligro de muerte y que producen una gran dependencia del sistema económico de salud. Por eso la gran mayoría de enfermedades huérfanas o raras son enfermedades que son denominadas de alto costo. Pero tal vez lo más importante es la dificultad diagnóstica. Usted como clínico, sea médico en general, médico de familia, especialista o especialista en el área de medicina interna, no busca lo que no conoce. Y en Colombia tenemos la definición de una enfermedad rara, de una enfermedad huérfana, como aquella que es crónicamente debilitante, grave, que amenaza la vida y con una prevalencia que es menor de 1 por cada 5.000 personas. Y en Colombia tenemos una ley, que es la ley 1392 del año 2010, por medio de la cual el gobierno, el Estado colombiano, reconoce las enfermedades huérfanas como de especial interés y dicta una serie de normas que propenden lograr que los pacientes con enfermedades huérfanas tengan acceso al diagnóstico, al tratamiento y al seguimiento de la misma. Esta es la ley de la República. Aquí está la resolución como tal, ley 1392 del 2 de julio del año 2010. Y en esta ley hay algo que está muy explícito en el papel como tal. La red debe estar conformada por 3 subredes: redes de centro de diagnóstico, redes de centro de tratamiento y una red de farmacias para el suministro y seguimiento a la terapia, al medicamento que se puede suministrar para las enfermedades raras. Esto en el papel está muy bien sustentado, pero en la práctica sabemos la gran barrera que tienen los pacientes para acceder tanto al diagnóstico como al tratamiento. Y entremos en materia. Primero, para hablar de enfermedad de Fabry, definamos rápidamente qué es la enfermedad de Fabry. Es una enfermedad de depósito lisosomal con transmisión ligada al cromosoma X y que es causada por el déficit de una enzima, en este caso, una enzima denominada la alfa-galactosidasa A. Normalmente las enzimas, todos sabemos que tienen una función y es hacer barrer, un barrimiento, una catabolización de sustancias del producto final del metabolismo. En este caso, cuando no tenemos la alfa-galactosidasa A, se va a producir una acumulación sistémica de sus sustratos. ¿Y qué es lo que barre? ¿Qué es lo que elimina la alfa-galactosidasa A? Glicosfingolípidos. Y esos glicosfingolípidos son llamados la globotriaosilceramida, GB3, y la globotriaosilesfingosina. Cuando estos glicosfingolípidos no pueden ser catabolizados, eliminados, se van a acumular.
Y el gran problema de la enfermedad de Fabry es que esos glicosfingolípidos se van a ubicar en toda parte donde hay endotelio. Y ustedes saben que el endotelio es el órgano más grande que tenemos en el cuerpo humano. Esta es una enfermedad descrita desde hace mucho tiempo, desde el siglo XVII, y el gen de la enfermedad de Fabry realmente se conoció en el año 1989. Está localizado en el brazo largo del cromosoma X, y como ustedes ven, este gen tiene 7 exones. Cada uno de estos exones codifica más de 300 pares de bases de aminoácidos, por lo cual la cantidad de mutaciones que hay en la enfermedad de Fabry hoy en día superan las 1000. Y desafortunadamente no siempre hay una muy buena relación o una buena correlación entre lo que es el fenotipo y el genotipo. ¿A qué me refiero? Que inclusive el fenotipo, la expresión clínica de la enfermedad de Fabry puede ser diferente entre varios miembros de una familia. Entonces, eso es lo que hace que sea un poco complejo hacer el diagnóstico de enfermedad de Fabry. Rápidamente, ¿cuál es el mecanismo de herencia? Como les mencionaba, es una enfermedad ligada al cromosoma X. Y miren este ejemplo que es muy sencillo. Aquí tenemos un par de esposos donde quien está afectada, en este caso lo que está representado por verde, es la paciente o la persona que tiene el gen de Fabry, en este caso es esta mujer, se casa con un hombre sano y es una enfermedad ligada al cromosoma X. ¿Qué quiere decir esto? Que la probabilidad de que una mujer transmita la enfermedad a su descendencia es del 50%. En este caso vemos que esta pareja tiene 4 hijos y miren ustedes que el 50% de los hijos están afectados. Tienen 2 varones y 2 mujeres. Miren que una de las mujeres es afectada por la enfermedad de Fabry, así como un varón. Caso contrario a lo que pasaría si en este caso la pareja, quien está afectado es el hombre. El hombre nunca transmitirá enfermedad de Fabry a su descendencia masculina. Miren ustedes que de los 4 hijos, los hombres son sanos. Esto es una enfermedad ligada al cromosoma X, pero como es ligada al cromosoma X, el 100% de sus hijas van a estar afectadas, como vemos acá en la gráfica. Y hay un fenómeno que se llama el proceso de lionización, que es la inactivación que se produce del cromosoma X. Es un fenómeno que ocurre de manera aleatoria en la naturaleza. Entonces una mujer puede tener inactivo el cromosoma donde está la mutación y no va a haber mucha expresión clínica, o puede pasar lo contrario. Está activo el que tiene la mutación y puede haber mucho ruido desde el punto de vista de signos y síntomas. Por eso se consideraban que las mujeres con la enfermedad de Fabry eran asintomáticas, lo cual no es cierto. La severidad de la enfermedad de Fabry en las mujeres es igual o inclusive puede ser mayor que en la población masculina. Vamos a hablar de unos aspectos generales de la enfermedad de Fabry. En términos de la incidencia, se estima que la incidencia de la enfermedad está entre 1 en 40.000 a 1 en 117.000 nacimientos vivos. Y ustedes ven un rango muy amplio, les voy a explicar por qué más adelante. Normalmente, más del 90-94% de los pacientes con enfermedad de Fabry van a tener la forma de presentación clásica, en la cual hay un déficit absoluto de la alfa-galactosidasa A, que es considerado cuando es menor al 1%. Pero algunos pacientes pueden tener actividad residual de la enzima, y esos pacientes todavía tienen algo de enzima que actúa, y son los pacientes que no hacen las manifestaciones clínicas y son las formas más tardías de enfermedad de Fabry, que son más difíciles de diagnosticar. Más adelante les mostraré cómo hacer la diferenciación. Lo que sí es cierto es que en el Fabry clásico, que es más del 90%, como les mencionaba, de los pacientes, los signos y los síntomas comienzan en la primera década de la vida. Esto es muy importante. Con un pico máximo de incidencia entre la tercera y cuarta década de la vida, donde la enfermedad es más ruidosa y es posible que sea más fácil el diagnóstico. Pero ya han pasado un sinnúmero de años donde ha habido afectación, y ya esa afectación orgánica básicamente va a estar dada por la afectación cerebral, cardíaca y renal. Les decía que la incidencia es muy amplia porque depende de las series que uno tome. Si tomamos al Reino Unido, por ejemplo, la incidencia calculada es de 1 en 366.000 hombres, y si tomamos la serie de los italianos es de 1 en 37.000. ¿Y por qué tanta diferencia? Porque en algunos países se hace tamizaje al momento del nacimiento para enfermedad de Fabry.
Por eso, donde se tamiza al momento del nacimiento, la incidencia es un poco menor comparado con los países donde no se hace tamizaje neonatal. Pero ¿cómo se manifiesta esta enfermedad? Uno no puede pensar en una entidad clínica si no conoce cómo se manifiesta. No es objeto de la charla, porque lo que yo quiero recordar y hacer recalcar acá es cuál es el papel del médico en general, porque sé que muchos de ustedes están en programas de promoción y prevención. Sé que muchos de ustedes apoyan ciertos programas de nefrología en el área de consulta externa o en el campo de la medicina interna. Y son ustedes los llamados a reconocer los primeros signos y síntomas de la enfermedad para poder pensar en ella. Entonces, la enfermedad de Fabry, como les mencionaba, la consecuencia de la acumulación de estos glicosfingolípidos es una afectación a nivel endotelial. Y endotelio tenemos en todo el organismo. Entonces, hay problemas a nivel de la córnea. Se produce una patología denominada la córnea verticillata, que es el acúmulo de los glicosfingolípidos en la capa córnea. Y esto, afortunadamente, no es causa de ceguera y hay que diagnosticarlo mediante una técnica que se llama la lámpara de hendidura. Compromiso auditivo, pérdida auditiva, tinnitus, vértigo. Hay un síntoma muy importante del paciente con enfermedad de Fabry, y son las denominadas acroparestesias. Es el dolor que el paciente describe, particularmente en sus manos y en sus pies, muy similar a lo que ocurre con la nefropatía diabética, y el paciente describe una sensación de entumecimiento, ardor, hormigueo, calambres, corrientazos, y ese dolor se desencadena por la acumulación de los glicosfingolípidos en las fibras más sensibles, que son las fibras de la termoalgesia. Por eso es un signo y un síntoma a la vez muy importante que aparece muy tempranamente, como en la primera década de la vida. Y tenemos compromiso a nivel de la piel, con unas lesiones muy características que se denominan isoqueratomas. Más adelante les mostré una fotografía. Puede tener compromiso a nivel del abdomen, particularmente síntomas gastrointestinales, muy parecido a lo que tiene el paciente con síndrome de intestino irritable, con alteración entre constipación y diarrea. Pero hay tres órganos muy importantes, que son cerebro, corazón y riñón, porque son los órganos que más ruido hacen, los responsables de la mortalidad del paciente con enfermedad de Fabry. Por eso la importancia de hacer un reconocimiento de la enfermedad en su fase inicial para evitar la mortalidad del paciente. Ya les decía que la presentación clínica básicamente está dada por acroparestesias, primera década de la vida, pero el diagnóstico normalmente lo hacemos por acá, cuarta, quinta década de la vida, cuando aparece el compromiso renal manifestado por una enfermedad renal crónica de etiología no filiada, donde la característica primordial es la proteinuria, la afectación del sistema nervioso central con accidentes cerebrovasculares de tipo isquémico, hemorragia o isquemas cerebrales transitorias, característicamente por debajo de los 50 años de edad, y el compromiso cardíaco, donde lo que más predomina es la hipertrofia ventricular izquierda en pacientes que no tienen enfermedad valvular, pacientes no hipertensos y no diabéticos. Y estos son los órganos afectados en la enfermedad de Fabry. Esto se hizo a partir de un registro que hay internacional, que es el Fabry Outcome Survey, el FOS, que ha permitido conocer la historia natural de la enfermedad de Fabry en pacientes tratados y no tratados con el tratamiento que hay, que es la terapia de reemplazo enzimático. Pero miren ustedes, quiero recalcar que desde el punto de vista cardíaco, cerebral y renal son los órganos más importantes porque son los responsables de la mortalidad. En orden de afectación, tanto para hombres como para mujeres, el órgano más afectado es el corazón. Ya les mencionaba que lo que predomina es la hipertrofia ventricular izquierda. El segundo órgano es el riñón, con una enfermedad renal crónica de tipo proteinúrico, normalmente no nefrótica. Y el tercer órgano es el sistema nervioso central, manifestado por SB isquémico o hemorrágico. Pero tratemos de responder la pregunta que nos tiene aquí. ¿Cuál es el papel del médico general y de los especialistas en el diagnóstico de la enfermedad de Fabry? Pues la respuesta es muy clara. Es exactamente el mismo. Cualquier médico en Colombia que tenga una sospecha clínica de enfermedad de Fabry está en la capacidad de hacer una aproximación diagnóstica a un paciente con enfermedad de Fabry. No hay que ser el supraespecialista para diagnosticar Fabry.
Muchos colegas en el área de medicina interna y muchos colegas en el área de la nefrología no conocen la signología, no conocen la sintomatología de la enfermedad de Fabry. Y si yo como clínico, médico de familia o supraespecialista no conozco cómo se manifiesta una enfermedad, no voy a llegar a pensar en ella. O sea que no hay diferencia entre el médico general y el especialista para hacer un diagnóstico. La diferencia la hace en que conozcamos cómo se manifiesta la enfermedad desde el punto de vista de signos y síntomas. Entonces, lo más importante es que si tenemos una sospecha, debemos tamizar los pacientes. Y para resumir, ¿cuándo debemos pensar en enfermedad de Fabry? Independiente de nuestro papel médico, como médico general, médico de familia, médico de apoyo en servicios del área de medicina interna, o como especialistas, básicamente son. Entonces, en este sentido, el diagnóstico de un paciente con enfermedad de Fabry lo puede hacer cualquier médico. Lo más importante es conocer los signos y los síntomas de la enfermedad. Algo que nos ayuda mucho en la anamnesis, en la historia clínica, es tener el antecedente, la historia familiar de algún miembro de la familia afectado por enfermedad de Fabry. Eso nos debe hacer sospechar que nuestro paciente tenga enfermedad de Fabry, sobre todo si estamos en el contexto de esa historia familiar y tenemos un paciente con enfermedad renal crónica de etiología no filiada, hipertrofia ventricular izquierda, no asociada a valvulopatía o a otro factor de riesgo, o enfermedad cerebrovascular isquémica hemorrágica como isquemias cerebrales transitorias antes de los 50 años de edad. Las acroparestesias son el síntoma cardinal y es lo que más predomina en los pacientes de Fabry con manifestaciones clásicas. Recuerden que aparecen en la primera década de la vida y son aquellas sensaciones que el paciente describe como un dolor crónico, urente, lancinante que afecta particularmente manos y los pies. Es muy parecido a lo que le refiere a uno a la neuropatía del paciente diabético, con sensación de hormigueo, ardor, entumecimiento, quemazón. Y asociado a esas crisis de dolor por acroparestesia, hay otro signo y otro síntoma, a su vez, como es la falta de sudoración. Son pacientes que no sudan, tienen anhidrosis o tienen hipohidrosis. La proteinuria, estamos llenos de pacientes con proteinuria de causa no filiada. Pensar que la enfermedad de Fabry puede ser una causa de esa proteinuria. Obviamente después de haber descartado secundarismo, enfermedades infecciosas, enfermedades autoinmunes. Ya les decía que la hipertrofia ventricular izquierda de causa no filiada es una razón que nos debe hacer sospechar enfermedad de Fabry. La presencia de accidentes cerebrovasculares, isquémicos hemorrágicos o isquemias cerebrales transitorias antes de los 50 años de edad. Y la presencia de una lesión muy típica del paciente con enfermedad de Fabry, los angioqueratomas. Son estas lesiones papulares, confluentes, que tienen distribución en bata de baño, en la región sobre todo de los muslos, en la región inguinal, y son lesiones, como les decía, papulares, rojas violáceas, no pruriginosas y que no desaparecen con la digitopresión. Y es la acumulación de los mismos glicosfingolípidos a nivel de la capa de la epidermis. Y la presencia de córnea verticilata. Y esto ya es un diagnóstico un poco más refinado, donde necesitamos el concurso del oftalmólogo que le haga un examen al paciente con lámpara de hendidura. Entonces, una vez yo tengo la sospecha clínica, lo que debo hacer es el tamizaje. Y el tamizaje básicamente se hace de dos formas. Medir la actividad de la alfa-galactosidasa A, ese es el análisis bioquímico. Y lo otro es buscar si el paciente tiene una mutación genética, se genotipifica. Entonces, la idea es hacer ambas cosas. Hacerle la medición de la actividad de la enzima de la alfa-galactosidasa A y una vez genotipificar el paciente para ver qué tipo de mutación tiene. Entonces, para resumir, primordial, la sospecha clínica. Recordemos que la forma clásica cursa con el complejo sintomático que inicia desde la infancia. Y los casos más difíciles son las formas incompletas, principalmente porque no hay muchos síntomas desde edades tempranas. Recordemos que la forma clásica son más del 90% de los pacientes, comienza muy temprano, como desde los 4 años de edad, y tiene una afectación severa por encima de los 30 años. El paciente tiene todo el complejo sintomático, angioqueratomas, acroparestesias, trastorno de sudoración y el compromiso cardíaco del sistema nervioso central y el compromiso renal. Y son aquellos pacientes que tienen una actividad de la enzima menor al 1%.
Las formas más complejas, pero que a la vez son las menos frecuentes, afortunadamente, son los que aún tienen actividad residual de la enzima, y se define actividad residual cuando todavía está entre el 1 al 30%. Y son pacientes que se diagnostican más tardíamente, cuarta, quinta década de la vida, donde va a predominar la hipertrofia ventricular izquierda y el compromiso renal. Entonces, en el diagnóstico es clave en la historia clínica indagar sobre antecedentes familiares, ahondar exhaustivamente sobre síntomas en la infancia, las acroparestesias, la incapacidad para hacer actividad física, precisamente secundario de ese dolor acroparestésico. No es el campo en el que yo me desempeño, soy un nefrólogo de adultos, pero es importante que se enfrente a niños y adolescentes, indagar sobre ese síntoma tan importante de las acroparestesias, la falta de capacidad para tolerar el ejercicio, la presencia de angiokeratomas que comienza desde muy temprana edad y la presencia de córnea verticillata. Y a quienes nos enfrentamos a población adulta, todo paciente con enfermedad renal crónica de etiología no filiada es importante tener en el diagnóstico diferencial enfermedad de Fabry, sobre todo cuando no hay factor de riesgo tradicional. El paciente no es hipertenso, no es diabético, hemos descartado causas de glomerulopatía secundaria del tipo autoinmune o infeccioso. Hipertrofia ventricular izquierda a temprana edad, también por debajo de los 50 años de edad, y la presencia de accidentes cerebrovasculares, llámense isquémicos, hemorrágicos o como isquemias cerebrales transitorias. Y el compromiso súbito también o una pérdida de la audición también nos debe hacer pensar en la sospecha de enfermedad de Fabry. Entonces, el diagnóstico presuntivo lo hacemos basado en la presencia de signos y síntomas aunados a ciertos hallazgos de laboratorio, más la historia familiar si la hay. Pero el definitivo lo hacemos básicamente de dos tipos. Medir la actividad de la enzima, o sea, demostrar que el paciente tiene deficiencia de la alfa-galactosidasa A. Y el análisis molecular, o sea, buscar la mutación del gen. Así es que debemos diagnosticar la enfermedad de Fabry. Y se hace muy fácil, se hace a través de un papel de filtro donde al paciente se le toma una muestra periférica de sangre, este papel de filtro se rellena. Desafortunadamente en nuestro país quien nos ha ayudado con el diagnóstico de la enfermedad de Fabry ha sido la industria, porque en el país no contamos con genotipificación. Aquí únicamente contamos con la posibilidad de hacer la medición de la actividad de la enzima y solamente está disponible en Bogotá. Para hacer genotipificación hay que mandarlo por fuera del país y la gran mayoría de aseguradores no proveen el diagnóstico de enfermedad de Fabry. Esta es una muestra de cómo se hace ese tamizaje con una gota de sangre periférica. Los circulitos se rellenan y simplemente usted como médico tratante del paciente coloca los datos de filiación. Esta información le llega a usted personalmente, no le llega absolutamente a nadie. Y usted, dependiendo de lo que esté buscando, en la parte posterior del papel de filtro tiene un checklist. Y en el caso de enfermedad de Fabry, usted coloca cuáles son los signos y síntomas de su paciente. Esta información llega al laboratorio a nivel internacional que va a hacer la genotipificación. A usted le llega un correo confirmándole que se quiere ampliar la historia y al cabo de 3 semanas a usted le llega el reporte. Este es un ejemplo de un laboratorio a nivel internacional que provee diagnóstico para enfermedad de Fabry, Centogen, que queda en Alemania. Y miren ustedes cómo le llega el reporte a uno. Es un reporte que le llega al médico tratante. Esto está al margen de que lo patrocine la industria o no. A la industria no le llega este reporte, le llega a usted como médico tamizador. Y aquí tenemos un resultado. Miren este paciente que yo tamicé por allá en el año 2013. Me llegó aquí el resultado donde la actividad de la enzima está disminuida. Este paciente tiene una deficiencia absoluta en la enzima de la alfa-galactosidasa A y de una vez me hacen la genotipificación. Aquí donde está la alteración que tiene este paciente y se confirma que tiene enfermedad de Fabry. Entonces, finalmente, para llevar a casa, recordar que la enfermedad de Fabry es una enfermedad multisistémica, subdiagnosticada y potencialmente letal, que afecta tanto a hombres como a mujeres. Que existe un retardo muy importante entre el inicio de los síntomas y el diagnóstico definitivo, porque tempranamente no reconocemos los signos y los síntomas. Se dice en la literatura que pueden pasar hasta 15 años entre el inicio de los síntomas hasta el diagnóstico como tal de la enfermedad. Y que no hay ninguna diferencia entre la sospecha que puede tener un médico general o un médico especialista.
Lo importante es que yo como clínico tenga sospecha clínica de la enfermedad de Fabry y que yo la incluya en mi diagnóstico diferencial en aquellos pacientes con enfermedad renal crónica de etiología no filiada, con afectación cardíaca, particularmente hipertrofia ventricular izquierda no ligada a valvulopatías o a factores de riesgo como hipertensión y diabetes, o pacientes jóvenes por debajo de 50 años de edad que hayan presentado fenómenos cerebrales, llámese isquemias cerebrales transitorias o accidentes cerebrovasculares isquémicos o hemorrágicos. Este puede ser el mensaje final. Espero que haya tenido la suficiente claridad y que todos estemos en la capacidad de aproximarnos a pensar que Fabry puede ser un diagnóstico diferencial en ese tipo de pacientes. Quedo entonces dispuesto para que en la sesión de preguntas resolvamos algunas dudas. Que disfruten mucho el evento del resto del día. Muchas gracias.